Buenas noches, mi nombre es Marta Andrade, estudiante del segundo trimestre de Derecho. Hoy les voy a presentar el tema de la teoría de los riesgos. En primer orden, resulta acertado aclarar lo que debe entenderse por riesgo. El riesgo o peligro es una situación jurídica que se presenta cuando las partes de un contrato o una de ellas se encuentra en la imposibilidad de cumplir sus obligaciones o sus prestaciones debido a una causa extraña que no les es imputable. La teoría de los riesgos plantea, en el derecho civil, la pregunta sobre la suerte de las obligaciones de las partes, cuando la cosa que es objeto del contrato se pierde a consecuencia de un caso fortuito. Esta teoría supone entonces que nos encontramos ante un contrato bilateral y que al menos una de las obligaciones de las partes consista en dar una cosa determinada. De acuerdo con el Código Civil francés, el riesgo es del acreedor. Ello resulta lógico, pues en el derecho francés el perfeccionamiento de un contrato genera efectos reales. Es decir, por el solo contrato nacen no solamente los derechos personales, sino también los derechos reales, como la propiedad. En el derecho francés, el contrato de compra-venta no solo hace titular al comprador de un derecho para exigir que se le entregue la cosa, sino que además lo hace dueño. Por lo tanto, el riesgo es siempre del dueño, que es al mismo tiempo acreedor. En los ordenamientos donde el contrato no tiene eficacia real, no genera derechos reales, sino derechos personales para transferir el dominio que requerirá de un modo de adquirir. El modo más típico es la tradición o entrega hecha con la intención de transferir el dominio. Si los contratos no tienen eficacia real, debemos responder sobre la suerte de las obligaciones cuando el objeto del contrato se pierde por un caso fortuito. Por una parte, la destrucción fortuita de la cosa siempre extingue la obligación que tenía por objeto esa cosa. Respecto a la obligación de la otra parte, caben dos posibilidades. Si el riesgo es del deudor, o sea, de quien estaba obligado a dar la cosa que se destruyó fortuitamente, entonces la obligación del acreedor extingue también. Y si todavía no cumplía con la prestación, nada debe hacer. Y si ya la cumplió, él está en todo su derecho a ser restituido. Si en cambio el riesgo es del acreedor frente a la destrucción fortuita de la cosa, su obligación sigue en pie y debe cumplirla si se encuentra pendiente o si ya la cumplió, no puede ser restituida. Con respecto a los efectos del contrato, son estudiados desde dos puntos de vista, desde el efecto interno y desde el efecto externo. El efecto interno, que comprende las consecuencias que el contrato produce para las partes, llamado relatividad, y los efectos externos, que abarcan las consecuencias que el contrato acarrea para terceros, oponibilidad. Los efectos internos están constituidos por las partes. Las personas que han consentido para la celebración de un contrato. Existen circunstancias que pueden convertir a los terceros en partes, como los causavientes a título universal o cesarios del contrato. Segundo, tenemos a los terceros, que son personas cuya voluntad de ninguna manera ha intervenido en el contrato. Son personas totalmente ajenas al contrato. Luego tenemos las categorías intermedias. Dentro de las categorías intermedias
está el causaviente a título universal. Son todos aquellos que suceden a una de las partes en la totalidad de su patrimonio, tal como lo es el heredero único, y en una parte alicuota de su patrimonio, tanto en su activo como en su pasivo. Son considerados partes y no terceros de los contratos celebrados por su causante, y bien pudieran ser personas naturales o jurídicas. Estos resultan también de la fusión de las empresas, por ejemplo, el Banco Bicentenario con Banfoandes. ¿Cuál es la excepción? Bueno, están excluidos de los efectos internos del contrato cuando expresamente lo han querido las partes y por la misma naturaleza del contrato. Luego tenemos los causavientes a título particular. Son aquellos que suceden a su causante en un derecho individualizado, en un objeto determinado que forma parte de su patrimonio, mas no en el conjunto de derechos. Continuemos. ¿Cuáles son las excepciones? En materia de arrendamiento, en el Código Civil, en su artículo 1605, se encuentra contemplado, y en casos de sustitución de patrono. Tenemos también los acreedores quirográficos. El acreedor quirográfico es aquel que tiene un derecho indiscriminado y no privilegiado, ni frecuentemente sobre los bienes, ni preferiblemente sobre los bienes de su deudor. Por último, tenemos el penitus extraneum. No son parte, pero el contrato le es oponible como una situación jurídica. ¿Cuáles son las excepciones a los efectos internos? Tenemos los contratos con efectos a favor de los terceros y los contratos con efecto en contra de los terceros. Continuemos. Ahora vamos a hablar de los efectos externos del contrato. Dentro de los efectos externos del contrato tenemos la oponibilidad de existencia del contrato y la regulación de sus efectos frente a terceros. Tenemos los requisitos, es un complemento necesario de su relatividad que comprende el reconocimiento, que el contrato exista y sea válido, que haya certeza de la existencia del contrato, lo que implica que haya una prueba del mismo, que la fecha sea cierta. En materia civil queda restringida según los casos en el artículo 1359 y en materia mercantil puede probarse libremente. ¿Cuáles son las consecuencias y límites de los efectos externos del contrato? Que el respectivo documento esté registrado, cumpliendo los requisitos de publicidad, contrato por los cuales se transmite o crea un derecho real. El tercero puede alegar un derecho real sobre el mismo inmueble, en cuyo caso es indispensable registrar. Contratos por los cuales se transmite un derecho personal. Se puede desconocer la transmisión de derechos personales, bien sea por cesión de crédito, en cuyo caso es necesario que el deudor haya sido notificado y éste haya aceptado la cesión, o por pago de subrogación. En contratos de prestaciones de hacer y no hacer, los terceros respetarán la nueva situación jurídica, siempre que se cumpla con los requisitos para la oponibilidad del contrato. Por último, tenemos los acreedores quirográficos. Estos sufren variación patrimonial del deudor. La causa penal es la obligación o estipulación accesoria, donde las partes, en caso de inejecución, retardo en la ejecución de la obligación, el deudor cumple con una prestación de dar o hacer. Su base legal
está en el artículo 1257 a 1268 del Código Civil. Clases de cláusulas penales. Penal. Tenemos la compensatoria y la moratoria. La compensatoria es aquella destinada a resarcir al acreedor por el incumplimiento de la obligación total o parcial. Por lo tanto, no puede pedirse su ejecución junto con el cumplimiento de la obligación principal. Y en la moratoria, regresemos atrás, es la indemnización debida por el deudor en los casos de retardo en el cumplimiento de la obligación. Por lo tanto, su ejecución puede ser pedida junto con el incumplimiento de la obligación principal. Naturaleza de la cláusula. Primero, es un medio de coacción para el deudor, para asegurar el cumplimiento de su obligación. Segundo, regulación convencional de daños y prejuicios. Dentro de ello tenemos que procede en los casos de incumplimiento culposo o retardo culposo en el cumplimiento. No puede pedirse al mismo tiempo el cumplimiento de la obligación principal y la causa penal porque constituye un pago por equivalente salvo el retardo. La cláusula penal es una obligación accesoria, depende de la obligación principal, por ende no tiene valor independiente. Inmutabilidad. Presenta un carácter fijo e invariable. El acreedor no puede pretender exigir al deudor una cantidad mayor que la convenida en la cláusula. El deudor no puede pretender liberarse de ella entregando una cantidad de mayor valor que la fijada en la cláusula. Solo puede anularse o modificarse si viola la ley o el orden público. ¿Cuáles son las excepciones de la inmutabilidad? En el caso de incumplimiento parcial de la obligación, la pena puede disminuirse por la autoridad judicial cuando la obligación principal se ha ejecutado en parte. Las partes pueden convenir en modificar el monto de la cláusula penal antes o después del incumplimiento. Es potestativa para el acreedor, que puede pedir la ejecución de la obligación principal en lugar de la pena estipulada. Por último, les voy a hablar de las arras. ¿Qué se entiende por arras? En el contrato de arras es un acuerdo por el cual dos partes pactan un derecho de reserva para la compra de bienes muebles o inmuebles. Por ejemplo, un ciudadano A está vendiendo una casa y un ciudadano B desea adquirirla. Entonces, ellos hacen un pacto, ¿verdad? Donde el ciudadano B le pide al ciudadano A, que es el vendedor de la casa, que pare la venta y que él le va a dar un dinero, ¿verdad?, anticipado hasta que lleguen a la firma del documento. Pero, ¿qué pasa? Que si uno de los dos se retracta, ¿sí?, ese dinero lo pierde. Ya vamos a explicar de manera mejor. Dice también que las arras, por favor, me lo mato, que las arras es un acuerdo previo al contrato, como ya lo dijimos. A cambio de la reserva en la compra-venta, se entregará una cantidad de dinero como señal. También se conoce todo este procedimiento simplemente como arras. En el ordenamiento jurídico venezolano establece en su artículo 1263 del Código Civil lo siguiente: a falta de estipulación contraria, lo que se da en arras al tiempo de la celebración del contrato con anterioridad a este acto, se considera como garantía de los daños y prejuicios para el caso de convención. Contenido de los contratos de arras. A continuación les voy a mostrar los términos que se suelen incluir en los contratos de arras. La identificación
del bien o inmueble, el precio y su forma de pago, el plazo para el otorgamiento de la escritura y la distribución de los gastos de compra y venta. ¿Qué implica firmar un contrato de arras? Bueno, ese es un compromiso. Las arras más habituales son las penitenciales. Esto implica que el comprador se comprometerá a adquirir el bien o inmueble en el plazo y las condiciones pactadas en el contrato. No obstante, el comprador tiene el derecho a desistir lícitamente de la compra-venta, lo que le ocasionaría la pérdida de la suma del dinero adelantado o las arras. Para que el comprador pueda desistir de la compra-venta, será imprescindible que se especifique que las arras son penitenciales. Para ello será necesario que el documento refleje estos dos aspectos: que se detalle la cantidad a entregar como anticipo en concepto de arras, y que el contrato establezca la posibilidad de desistir de la compra-venta para ambas partes. ¿Y qué ocurre si firmando el contrato cualquiera de las partes se echa para atrás? Entonces, la naturaleza del contrato de arras permite que tanto el comprador como el vendedor puedan rescindir el contrato unilateralmente, y supondrá para el comprador la pérdida de las arras, total o parcialmente, como haya quedado estipulado en el contrato, y para el vendedor su devolución más la cantidad que de igual manera se acuerde en el contrato. Todo esto se encuentra contemplado en los artículos 1152, 1153 y 1154 del Código Civil. Ahora bien, el incumplimiento por alguna de las partes conlleva a una penalización. Para la parte incumplidora, todo esto está contemplado en el artículo 1454 del Código Civil. Y dice: si el comprador, quien incumpliere su compromiso de adquirir el bien, perdiera la cantidad aportada en concepto de arras o señal, y si el vendedor, quien incumple su compromiso de transmitir el bien, devolverá al comprador el importe de las arras por su duplicado. ¿Cuáles son los tipos de arras que existen? Principalmente son tres: las arras confirmatorias, las arras penitenciales y las arras penales. ¿En qué consisten las arras confirmatorias? Se paga parte del precio total. Si una de las partes no cumple con su obligación, la otra puede exigir el cumplimiento del contrato, la resolución y la indemnización por daños y perjuicios. Las arras penitenciales: el comprador perderá la cantidad adelantada si no realiza la compraventa. Y las penales: el comprador perderá el dinero adelantado. Por otra parte, si es el vendedor quien incumple sus obligaciones, deberá devolverle el doble de la suma del dinero adelantado. Esto es todo. Muchísimas gracias por su atención.